Si tú eres de signo Capricornio, una luna nueva en Sagitario, la de hoy sábado, está en la casa 12 y entra Lilith a la casa 12. ¡Wow! Qué gran responsabilidad tiene ascendente en Capricornio, soles en Capricornio o lunas en Capricornio. ¿Qué está diciendo una luna nueva en Sagitario para Capricornio con Lilith? Mira, todo lo nauseabundo que hay dentro de ti, casa 12, y que no has querido reconocer, todas las partes que no has querido reconocer. Es una luna negra que entra a la psique a decir, date cuenta que en tu psique hay de todo. Haz un barrido, haz un reconocimiento, pero no rechaces, integra. Recuerden que una luna en Sagitario nos dice, vaya más allá del conocimiento. ¿Hasta dónde de manera capricorniana logro engolosinarme con las cosas físicas tangibles y niego absolutamente lo invisible? Porque como no tiene cuerpo, como no tiene forma, como no lo veo, entonces no existe. Es una luna nueva en Sagitario que le está pidiendo a Capricornio, ascendentes y lunas en Capricornio, atrévete a cerrar los ojos y mirar para adentro. Y sé consciente de las sombras, de los miedos, de las fantasías, de todo, porque ahí hay de todo. Cuando Lilith entra a Sagitario en la casa 12, date cuenta de todo lo positivo, lo bueno que hay, pero también reconoce todas las sombras, los miedos, todo lo oculto, todo lo que incluso has hecho y todo lo que ha sido causa, que hoy de manera capricorniana lo ves como el efecto. Entonces, una luna nueva en Sagitario en la casa 12 invita a Capricornio a trascender el conocimiento de lo obvio e ir mucho más y atreverse a sentir. La casa 12 es mucho de sentir, la casa 12 es muy espiritual. Y darte cuenta que dentro del mundo espiritual también hay una cantidad de procesos nefastos, una cantidad de procesos que no son tan conocidos. Hay una cantidad de sombras que no estás viendo en el hoy y que es el momento de darte cuenta y hacer una narrativa distinta. Es una luna nueva en Sagitario que le está diciendo a Capricornio, no solamente te quedes con las apariencias, no solamente te quedes con la forma, también mira todo eso que hay atrás y no te pelees con eso. No te pelees con tus propias sombras. Recuerda que ahí están. Son como aquellos trajes. En la casa 12 nosotros venimos acumulando trajes a lo largo de la vida, como el closet. ¿Qué hay en tu closet? La casa 12 es el closet. Lo que sé que está ahí, pero casi cotidianamente no me pongo, pero sé que está ahí. ¿Qué tengo? ¿Cuáles son los disfraces que tengo en el closet? Capricornio, ve a esa zona de closet y date cuenta el disfraz de payaso o el disfraz de bruja o el disfraz, cuántas son las máscaras y los disfraces y las sombras que te atormentan de manera cotidiana y no las quieres ver. Es una luna que nos invita a generar conciencia más allá, mucho más allá del conocimiento habitual. Una luna en Sagitario es una luna ambiciosa que nos dice, sé consciente que conoces una mínima parte en tu pequeño ombligo, pero que desconoces un 99%. Atrévete a ir más allá con todo lo que hay. ¿Sí? Entonces es una luna que nos lleva a eso, a darnos cuenta de las sombras, de los fracasos y también el claustro, porque la casa 12, una luna nueva para Capricornio es entretejer una relación entre mis fracasos y entre las partes que yo no logro digerir de mí mismo, de mi propia vida y que me cuesta aterrizar. Para Capricornio es muy fácil lo tangible, para Capricornio es muy fácil lo que tiene cuadrado, lo que tiene estipulado, lo que tiene en orden, como buen capricorniano. Para ti es más fácil eso, pero no te hagas Capricornio. Tienes ahí una luna nueva en Sagitario que está diciendo, ve, si vas adentro, te vas a dar cuenta de la biología y de una cantidad de miedos y de sombras y de temas que están ahí. Así te muevas y así tengas toda la fachada bonita. Ve también al sótano, ve al closet. ¿Qué temas, cómo vas a renovar tu closet? A través de la conciencia. ¿Cómo vas a sacar todas esas vestiduras, todos esos trajes que tienes allá guardados, empolvados, metidos en la casa 2? Entendamos esto como la analogía de las distintas partes que yo no quiero ver en mi vida porque me cuestan o porque me duelen. Eso pide una luna nueva en Sagitario en la casa 12 con Lilith, Mercurio y Venus. Además que está todo el paquete ahí. Entonces Capricornio flojito y cooperando. Aquí no te vengas a darte las Capricornio de que tienes todo bien montado y de que todo tienes bien cuadrado porque no tienes cuadrado nada.
eres el signo tercero de tierra, pero que simplemente vas a manifestar todo lo que tengas en tu casa 12. Entonces empieza también por ti y ser consciente y honesto con todas esas sombras y dándole lugar a todos esos trajes que tienes en el closet metidos. O sea, esto, nótese que es una luna nueva en Sagitario con Lilith y nos está dando su pedazo de torta a cada uno. ¿Cómo es que cómo lo vamos a hacer, no? ¿Cómo vamos a trascender el pensamiento? La luna nueva en Sagitario con Lilith no tiene consentidos, no, tiene conciencia, tiene sabiduría, tiene amplitud y es exigente, es en ir más allá. Y si está en la casa 12, pues imagínate cuántas cosas no hay en la casa 12, en el inconsciente, en el ayer, incluso en registros akáshicos, en familia, en pasado. O sea, es sacar todo ese tema al hoy, hacerlo consciente. ¿Hay alguien de signo Capricornio, ascendente, Sol, Luna, que resuene quizás esto por ahí? ¿Sí? Aparte del suscrito. Y vámonos para Acuario. ¿Alguien que esté por ahí? ¿Hay alguien ahí? La pregunta del millón. Hay Capris, sin retorno. Exactamente, como dice Fátima, sin retorno. Tenlo Capricornio con ascendente en Sagitario. Wow, eso está por allí, mira. Eso. Sonó como un regaño para abrir los ojos directo. El papá de mis hijos, Capri. Exacto. Sonó como un... Sí, esto fue... Pues imagínate, eso es... Está fuerte. Entonces a todos los Capricornios, todos los que somos de signo Capricornio, pues esta luna nueva nos está invitando a eso. A abrir el closet y sacar una cantidad de trajes que tenemos ahí guardados caducos, que ya no van más. Maestro, ¿a qué horas es la clase con la membresía? Ya ahora en 15 minutos. 15 minuticos, vamos a empezar. Escorpio, ya pasamos Escorpio. Está grabado en el canal de YouTube. Bienvenidas en TikTok, en Facebook, en Instagram, a que miren esta luna nueva de hoy, sábado 20 de diciembre, signo a signo, en YouTube. Ahí va a quedar grabado. De hecho, en este momento estamos en vivo en YouTube, entonces también lo pueden hacer. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ay, Rana, ¿cómo que no sabes mi cumpleaños? Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Cómo que no?